Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, sus hogares, guardando, cuidando y protegiéndole su vida. Hoy día, domingo, me corresponde una vez más tener que compartir palabra del Señor para así alimentarnos y fortalecernos y continuar la labor que Dios nos ha encomendado. En esta tarde, el Señor ha colocado en mi corazón tener que compartir esta palabra que tal vez muy conocida, pero que siempre está presente en nuestra vida diaria. La palabra del Señor la vamos a tener en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, del versículo 28 adelante. Voy a dar lectura a algunos versículos en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle más. Palabra del Señor. Amados hermanos, siempre antes de entrar a tener que reflexionar un poco en torno a la palabra que el Señor nos da en esta hora, debo darle gracias porque Él es quien me guarda, el que me cuida, el que suple mi vida de toda necesidad y quien me ayuda en todas las labores, ya sea en mis labores hogareñas como también en mis labores dentro de la obra del Señor. Así que debo darle gracias por todos los cuidados que Él me da y por sus promesas que nunca faltan a favor de nuestras vidas. Bien, mis hermanos, quiero en esta hora invitarles a reflexionar en torno al pasaje leído en esta hora, en el cual, cuando nuestro Maestro vino a este mundo para traernos la grata noticia que para nosotros los pecadores teníamos salvación, y mucha gente le seguía y se agolpaba para escucharlo y también para recibir beneficios a través de obras en sus vidas. Y en uno de esos, mis hermanos, es que se encuentra este pasaje, porque en el tiempo de Jesús había muchas leyes que tal vez se cruzaban unas con otras frente a la situación de vida que vivía esta nación de Israel. Y el pasaje leído lo antecede una discusión, si se puede decir, sobre la resurrección. Y frente a la respuesta que Dios le da, nace otra pregunta. Por eso es que le dice que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar en el asunto anterior,
y sabía que Jesús le había respondido bien. Le preguntó a este escriba, conocedor de las leyes, le pregunta él cuál es el primer mandamiento de todos. Y le responde Jesús a este escriba diciéndole: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Refiriéndose a las instrucciones y las enseñanzas compartidas ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde allí Jehová Dios instruye a través de Moisés a su pueblo amado, porque a su alrededor habían muchas naciones paganas y que tenían muchos dioses. Y es por eso que él le dice que Jehová es el único Dios del pueblo de Israel. Y acá donde nos encontramos, a través de esta pregunta que le hace este escriba, el Señor le responde: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. No hay dos ni tres, sino un solo Dios al cual nosotros nos dirigimos. Y esto está registrado allí en el Antiguo Testamento y aflora en estas preguntas que le hacen al maestro, y él responde de esta manera diciendo que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ese es el propósito para lo cual Dios nos escogió, nos lavó, nos limpió, nos restauró y nos instruyó y nos enseñó que hay un solo Dios y que a ese Dios es el que tenemos que amarle, como dice su palabra, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y este es el primer mandamiento. Dios nos ayude, hermanos y hermanas, para poder dar cumplimiento a este mandamiento en nuestras vidas. Porque de esto es lo que un día, cuando ya partamos de este mundo, saliendo de este cuerpo, llegando a la presencia de Él, nos preguntará de qué manera nos comportamos, de qué manera nos conducimos mientras estábamos viviendo en este cuerpo. El primer mandamiento. Yo creo que está claro. No podemos confundirnos. No hay más dioses, sino uno solo. Y luego habla de un segundo mandamiento que es semejante tal vez al primero, diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor, que a través de estos dos mandamientos sintetiza o resume los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos dos, pero en esos dos están resumidos esos 10 mandamientos. Y cuán importante es el segundo también, porque nos instruye, nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo. Y eso es tal vez difícil. Podemos decir que amamos a Dios, pero muchas veces no amamos a nuestro prójimo. Por distintas razones. Porque es un pecador, porque me cae mal, porque simplemente no me simpatiza. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Él no hace excepción de personas, que Él hace salir el sol para justos e injustos, hace llover
para justo e injusto. Dios es para todos igual. No hace diferencia. Nosotros hacemos diferencia. Este sí, este me agrada, este otro no me agrada, porque este es así, porque este no entiende. Las almas son del Señor. Tu palabra misma nos dice, ¿tú quién eres para juzgar al esclavo que no es tuyo? Entonces Dios nos bendiga. Por eso es importante este mandamiento, el segundo, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Cuando el Señor le responde al escriba esta pregunta que él le hace, entonces el escriba le dice al maestro: verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ayude nuestro Dios nuestras vidas para que nos dé entendimiento, porque yo creo que ninguno de nosotros nos aborrecemos a nosotros mismos. Nosotros nos queremos. Nosotros estamos acá, pero Dios quiere que también esté acá nuestro prójimo. Y cuando nosotros aprendemos esto, es superior a todo sacrificio o toda ofrenda que usted le entregue al Señor, que usted ame a su prójimo como a uno mismo. Es la mayor ofrenda que llega delante del Señor. Que Dios nos bendiga. Cuando Jesús le escucha esta respuesta al escriba, Jesús le dice, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle cosa alguna. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, que nos educa a través de su Santo Espíritu, que es su palabra, para que podamos vivir sabiamente el tiempo que Dios nos ha dado en esta vida. Porque entendemos que un día vamos a tener que partir de este mundo. Aunque estemos viviendo en este mundo, no somos de este mundo. Jesús se fue a preparar un lugar para todos los que han creído y han confiado y han obedecido y han aceptado y reconocen que Él es el Señor de nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos, que nos dé entendimiento y que nos enseñe a amar a nuestro prójimo, así como decimos amar a nuestro Dios. Que Dios bendiga esta palabra y a través de ella seamos todos bendecidos.